Amada Iglesia, hemos llegado a la sesión número 14 de este comentario bíblico de Apocalipsis y vamos a partir en primer lugar rogándole a nuestro amado Padre Celestial que nos guíe. Señor, te necesitamos, en todo momento te necesitamos. Te alabamos porque nos has concedido en primer lugar poder conocerte a ti, poder conocer las grandezas de la salvación expresadas ahí en la cruz de Cristo. En este día te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para entender tu palabra, entendiendo que esto no es sabiduría humana, es sabiduría celestial que proviene de lo alto y no podemos por nuestras propias capacidades mentales entender esto. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos que tú nos abras los ojos, que nos quites el velo y podamos crecer, afianzarnos cada día más en ti, en el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando lo que Jesucristo le dice a las 7 iglesias de Asia Menor y estamos en el capítulo 3, versículo 7, donde vamos a leer este mensaje que toca ahora estudiar del versículo 7 al 12, lo que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia. Y dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A ver, en primer lugar quiero detenerme, no les he hecho aún este comentario, pero es muy interesante que en cada una de estas iglesias Jesucristo nos diga: le escribo a la iglesia de Filadelfia o de Sardis, de Tiatira, sino que a la iglesia en Filadelfia y en Tiatira, porque la iglesia es de él, en primer lugar. En segundo lugar, la iglesia es una sola, es la iglesia universal, que es de Cristo y que está distribuida en distintos lugares. En este caso, la iglesia también está en Filadelfia. Y es muy lindo como Jesucristo ve a su iglesia como una sola unidad. Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Cuando hablamos de la santidad, el santo, esto es un atributo de Dios. La santidad significa que Dios es perfectamente puro, que en Dios no hay maldad, que Dios no peca, ni siquiera es tentable. Él no es tentable, Él es perfecto. Por tanto, esa santidad no solo significa falta de pecado, sino que incluso significa que Él es distinto a todo lo creado. No lo podemos imaginar. El Señor es santo. Y ya más adelante en el capítulo, cuando ya estemos delante del trono de Dios, vamos a ver que lo que cantan ahí los seres celestiales que están alrededor del trono dicen: tú eres 3 veces santo, 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 santo. Y cuando Jesús dice yo soy el santo, Él está diciendo con eso es que en realidad Él es Dios. Él es Dios porque no hay otro que sea el santo, solo Dios es santo. Después Él continúa diciendo el verdadero, esto dice el santo, esto dice el verdadero. Jesucristo es la verdad, su palabra es verdad, todo lo que Él dice es plenamente verdadero y Jesucristo es la verdad en sí. Por tanto, Él es la verdadera realidad, Él es más real que todo lo que nosotros vemos, que todo lo que nosotros tocamos. Jesucristo es la verdad, Él es el verdadero, no hay otra verdad, no hay otro camino. Y esto es algo, ¿no es cierto?, que vemos ahí enfrentado cuando Él estaba parado frente a Pilato y Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Y es tan triste porque Jesús estaba frente a Él y Jesús es la verdad, Él es el verdadero. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. ¿De qué trata esto? Esto de tener la llave de David. Resulta que 1000 años antes de Cristo existió un rey, un famoso rey israelita llamado David, con el cual el Señor hizo un pacto. Ese pacto de David lo tenemos ahí en 2 Samuel capítulo 7, que dice lo siguiente en el versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido,
ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. A ver, ¿qué está pasando ahí? David había decidido construirle casa a Dios. Él había decidido hacerle un templo a Dios. Pero resulta que Dios envía a su profeta y le manda decir a David: mira, David, yo tengo todo esto planeado, yo te saqué de detrás del redil, yo te puse, te planté en Israel, yo voy a fortalecer a esta nación, yo voy a hacerte casa, dice. No tú a mí, yo voy a hacer casa. Y continúa y dice: cuando tus días sean cumplidos, versículo 12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David en ese momento pensó: un hijo mío irá a hacer esto. De hecho, en la historia, ¿qué es lo que vemos? Que él pone como rey a Salomón. Salomón, Shlomo, significa paz. Él iba a ser este príncipe de paz. Pero ¿habrá sido el verdadero príncipe de paz? Resulta que David le deja todo para que construya el templo, y construye el templo. Pero Salomón, su historia, la verdad es que resulta estrepitosa, porque él termina su vida, después de haber construido el templo, después de haber tenido un reinado de paz y de tener toda la sabiduría que Dios le dio, termina en idolatría, termina adorando a un dios Moloch, sacrificando niños, y la verdad es que desde ahí en adelante Israel nunca más se recuperó. ¿Habrá sido Salomón el que estaba profetizado acá? Este que le iba a edificar casa a Dios. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La verdad es que no vemos que el trono de Salomón fue afirmado, sino que al revés. Por todo su pecado, una vez que terminó, Dios desarraigó 10 tribus de esa casa de David. Y Dios continúa acá, dice: y yo le seré el padre, a él padre, y él me será mi hijo. ¿Quién le dijo a Dios padre? Abba, padre. ¿Fue Salomón? La verdad es que nos damos cuenta que en realidad ese verdadero descendiente de David era Jesucristo, del cual estaba hablando. Aunque en este texto sí vemos que hay un aspecto que habla Salomón. Y continúa y dice: y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y claramente aquí sí vemos que aquí hubo algo que cumplió Salomón, que Dios lo tuvo que castigar, aunque Dios no quitó la misericordia de él, ¿no es cierto? Dios permitió que siguieran reinando sobre 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Y dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. David le dijo a Dios: yo te voy a construir casa. Y Dios le dijo: no, yo te voy a construir casa. Y después dice: un descendiente tuyo me va a construir casa. ¿De qué casa estaba hablando? ¿Y de qué trono eterno estaba hablando? La casa que estaba hablando era una casa que no era construida con piedras muertas. Era un templo que iba a ser construido con piedras vivas. Y esas piedras vivas eres tú, soy yo. Es el cuerpo de Cristo. Son los creyentes, dice el Nuevo Testamento. Nosotros somos las piedras vivas. ¿Y quién construyó esa casa? No la construyó Salomón, la construyó Jesucristo, el verdadero hijo de David. Y así parte el Nuevo Testamento. Cuando ustedes abren el libro de Mateo, ¿qué es lo primero que dice? Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Y cómo termina la Biblia? Bueno, termina con Apocalipsis 22. ¿Y qué es lo que dice Jesús en Apocalipsis 22? Versículo 16, él va a decir: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz de Isaí, el linaje de David. ¿Quién es? Es Jesucristo. Jesucristo tiene, por tanto, legítimamente la llave del reinado de David. Eso significa que sobre él reposa la soberanía. Esta soberanía completa. No solo soberanía y reinado desde el punto de vista de que él es Dios, porque Jesús es verdadero Dios, sino que también legítimamente está sobre sus hombros el reinado
de David como hombre. Así que Jesús es legítimamente soberano y rey como Dios y también como hombre, porque Él es del linaje de David. Por eso cuando llegamos al capítulo 3 y vemos que Él dice acá: yo soy el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre, está hablando de que en esa soberanía no hay nadie que se le pueda oponer, porque Él es el rey legítimo de acuerdo al pacto que Dios hizo con David. Y aquí viene la triste paradoja en los versículos que siguen, porque dice: yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La triste paradoja que vemos es que el hijo de David vino y fue rechazado por los suyos. Fue rechazado por Israel, por la Israel terrenal. Y no quisieron aceptar a este Mesías, al hijo de David. Ahora bien, algunos sí lo aceptaron, que son las verdaderas ovejas, incluso del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Las personas, los israelitas que lo aceptaron como Mesías son ovejas. Los israelitas que no aceptaron a Jesús como Mesías fueron llamados por él como las cabras. Y en realidad aquí él es más severo. Él dice: ellos se dicen ser judíos, pero no lo son. Se dicen ser la verdadera sinagoga, pero son sinagoga de Satanás. Fuertes las palabras que dice. Y tristes las palabras, porque muchos judíos, ¿no es cierto?, hoy en día, hablando de que sí, ellos están esperando al hijo de David, la verdad es que no reconocen a Jesucristo como hijo de David, y por tanto no son pueblo de Dios. Son como lo que describe acá Jesús, sinagoga de Satanás. Es muy lamentable, y lamentablemente eso también lo vemos hoy en día en medio del cristianismo, donde muchos se dicen cristianos y se dicen ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, y la verdad es que no toman el señorío de Cristo, no creen en la divinidad de Cristo, enseñan cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, y por tanto son bien parecidos a lo que podríamos llamar una iglesia de Satanás más que de Cristo, ¿no es cierto?, más que enfocar en Jesucristo como figura central. Bien, yendo ahora a estos pasajes y centrándonos un poco más en la iglesia de Filadelfia, que es a la cual le escribe Jesucristo. Jesucristo menciona estos atributos y menciona directamente, esto va a tener directa relación con esta iglesia. Filadelfia es una de las 2 iglesias de las 7 que están descritas acá, a las cuales Jesucristo no les dice nada malo. A ver, de las 7 iglesias hay 2 a las cuales no le dice nada bueno y hay 2 a las cuales no le dice nada malo. ¿A qué iglesia no le dice nada malo? A Esmirna y a Filadelfia. Y tienen cosas muy semejantes. Jesucristo parte diciendo nuevamente: yo conozco tus obras. Lo que es muy intenso, cada vez que parte una carta él dice: yo te conozco. Yo conozco tus obras. Yo soy el que te ve. Cuando usted ve en el comienzo a la sección que habla a Éfeso o que habla a Esmirna o cada una de estas secciones, ¿no es cierto?, Jesús parte así, dice: yo los conozco, no me pueden engañar, el Señor lo sabe todo, Él conoce nuestro interior, Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe todo. Yo conozco tus obras, dice, y dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién está hablando? El soberano. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense la característica que les dice. La característica que él ve en ellos es que tienen poca fuerza. Tienes poca fuerza. No es una iglesia poderosa. No es una iglesia como vemos, por ejemplo, vimos la de Sardis, que una iglesia enriquecida, que tenía fama de poderosa, pero en realidad dice: tú estás muerta. Y acá dice lo contrario con Filadelfia, dice: tú tienes poca fuerza. Al parecer una iglesia oprimida, una iglesia que está siendo perseguida probablemente. Y vemos nuevamente un nexo acá con la iglesia de Esmirna. Hay 2 veces donde Jesús menciona a la sinagoga de Satanás, a estos judíos que se dicen ser judíos, pero él dice: no lo son, porque si no me hubiesen seguido a mí, dice Jesús, porque la Torá, la ley, los profetas, los salmos hablan de Cristo.
pero no lo reconocieron. Hay dos de estas cartas, ¿no es cierto?, que hablan de la sinagoga de Satanás. Es precisamente la de Esmirna y la de Filadelfia. Las dos iglesias de estas 7 que vemos más oprimidas, que vemos con menor fuerza, y a las cuales el Señor Jesucristo no les dice nada malo, sino que les dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de la dura tribulación, ellos no lo negaron. Es muy interesante ver cómo el rey entonces saca a relucir esta falta de poder que tenía Filadelfia. Una iglesia probablemente pobre, probablemente pequeña, probablemente perseguida, oprimida. Pero Jesús dice: pero no hay problema, porque yo, el Rey de Reyes, soy el que abro o el que cierro. Por tanto, aquí vemos nuevamente esta paradoja de la grandeza de estar en el reino de los cielos. Aunque tú eres manada pequeña y el redil es pequeño, Jesús dice: no te preocupes, porque el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. En este caso, ¿quién está con la débil iglesia de Filadelfia? Es el mismísimo Hijo de David. Es el Rey de Reyes, que tiene la llave que si él abre, nadie puede cerrar. Por tanto, ¿para qué necesita más poder Filadelfia? No necesita más poder. ¿Para qué necesitamos más poder? No necesitamos más poder si Jesús está de nuestro lado. Jesús está con ellos. Jesús tiene el poder, así que la victoria está asegurada. No tengan miedo, le dice a Filadelfia. No tengan miedo, porque yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aunque entonces esta iglesia tenga poco poder, Jesús dice: estando conmigo, tú vas a vencer igual. Tú eres victorioso. Y continúa al versículo 10, que dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, de este versículo hay harto que hablar, ¿no es cierto?, porque es un versículo muy mencionado. En primer lugar, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El Señor dice que Él los va a guardar de algo, pero porque ellos guardaron algo. El Señor los guardará de la prueba, pero porque ellos retuvieron algo, guardaron algo. ¿Y qué es eso? Bueno, de acuerdo a lo que vimos en el versículo 8, ellos guardaron su palabra y no negaron su nombre. Es decir, la iglesia de Filadelfia guardaron. Él dice: han guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de su paciencia? Significa la vida perseverante y paciente del creyente, guardando, reteniendo las palabras escritas en la Biblia y el nombre de Jesucristo. Eso es todo lo que el Señor nos demanda. Él nos demanda que estemos apegados a Él, que guardemos su palabra, que guardemos su nombre, que no lo neguemos. Que no lo neguemos ni de boca, ni tampoco de hechos. Muchas veces hay muchas personas que no lo niegan de boca y dicen: no, yo creo en Cristo y creo en Cristo, pero la verdad es que sus hechos lo niegan. O por otro lado, hay mucha gente que hace buenas obras, pero cuando llega el momento de decirlo de palabras, no se atreven. La iglesia de Filadelfia dice que guardó mi palabra, es decir, cumplieron la Biblia, y por otro lado no negaron su nombre. Guardaron entonces el evangelio con palabras y con obras. Y el Señor dice: como tú guardaste esta palabra pacientemente, yo te voy a guardar a ti también. Tú guardaste mi nombre, yo te guardaré también a ti. ¿Cómo estamos con esto? Muchas veces en nuestra vida cristiana empezamos a decaer, a desfallecer, perdemos ánimo, y algo que estábamos haciendo perseverantemente, como las disciplinas espirituales, orar, leer la Biblia, buscar del Señor, de repente empezamos a flaquear y las circunstancias adversas empiezan a hacernos decaer. No decaigas. Guarda la palabra de la paciencia, como lo hizo la iglesia de Filadelfia. Tal vez no tienes mucho poder y tal vez te sientes oprimido por todo lo que está pasando en el mundo, pero tú persevera, sé paciente, no niegues a Cristo, no niegues la Biblia, cumple la Biblia, aunque todo el mundo te diga que no, que nada que ver, que eso es anticuado, tú persevera.
El que guarda la palabra de la paciencia, es decir, persevera y persevera y persevera, el Señor lo guardará a él. Ese es el primer punto que es importante en este versículo, donde debemos analizarnos si hemos guardado la palabra de su paciencia, de la perseverancia. El creyente verdadero es paciente y persevera hasta el fin. Y el Señor dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba. El Señor en distintas épocas siempre ha probado distintas personas, ha probado ciudades, ha probado naciones, pero aquí Jesús describe algo que aparentemente nunca ha acontecido. Él dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y ahí está lo especial de esta prueba. Han habido pruebas en distintas naciones, han habido guerras, como por ejemplo las guerras mundiales, aunque en realidad esas guerras solo abarcaron más bien a Europa, ¿no es cierto? Y una que otra nación en el mundo. Pero viene un tiempo de prueba, dice Jesús, que va a ser sobre el mundo entero. No hay continente que se salve, no hay país que se salve. Todos van a ser probados. Lo primero que tenemos que entender acá es por qué Dios prueba. ¿Qué es lo que hace la prueba? Y lo que hace la prueba es que saca a relucir lo que hay en el corazón. Vamos a ver acá un par de textos que vemos en el Antiguo Testamento. En el Salmo 11, versículo 4, dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y sus ojos ven, sus párpados examinan, ¿a quién? A los hijos de los hombres. Claro, él examina a los hijos de los hombres porque fueron a ellos que él dejó a cargo el planeta Tierra. No dejó a los elefantes a cargo o a distintos animales, no, él dejó al ser humano a cargo. Sus ojos lo examinan. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción del cáliz de ellos. Pero Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y fíjense que la prueba en la escritura vamos a ver que va a tener dos connotaciones. Una es para los que son hijos de Dios, para los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justificados por la fe en Cristo. Porque nadie es justo por sus propios méritos, ¿no es cierto? Lo hemos hablado antes. Los justos son los justificados porque creyeron en Cristo. Por otro lado están los impíos. Y para ellos la prueba tiene un sabor muy distinto. Para el creyente que tiene al Espíritu Santo, ¿no es cierto? La prueba lo refina como el oro. Se quema la paja y el cristiano es santificado, es purificado. En cambio el incrédulo, la Biblia lo menciona de esta manera, es como la paja donde sopla el viento y sale volando. Ahora bien, en tiempos de paz no se logra discernir qué es trigo y qué es cizaña, qué es oveja y qué es cabra. La verdad es que muchas veces hay mucha gente, ¿no es cierto?, que se ve muy amable, muy bien, y uno dice, bueno, podría ser un buen cristiano o es un buen cristiano. Pero son los tiempos de prueba lo que sacan a relucir lo que hay en el corazón. Dice este salmo que el Señor está en su trono y él examina al hombre y los prueba. Los prueba. Y aquel que sale aprobado confirma que es justo, que es parte del pueblo de Dios, por tanto es uno de los santificados. Lo que hace la prueba, que refina el oro, ¿no es cierto?, en realidad saca a relucir a aquel que está en Cristo. Prueba de eso lo tenemos, no sé, por ejemplo, en la historia, la terrible historia de los campos de concentración. En los campos de concentración, tal vez afuera, cuando el diario vivir 5 años antes de los campos de concentración, tal vez todos se vean iguales. Pero cuando llegamos al campo de concentración, ahí se ve el que tiene carácter y el que no tiene. El que realmente está firme en Cristo y sigue amando y sigue siendo benevolente, misericordioso, y no el que es aberrante, el que está dispuesto a destruir al otro, el que está dispuesto a robar la comida y dejar morir al otro con tal de sobrevivir él. En los tiempos en realidad de gran escasez, de gran tribulación, es donde sale a relucir lo que está dentro y donde caen todas las caretas, y eso es lo que hace el tiempo de prueba.
Y el Señor dice ahí en Apocalipsis que va a venir un tiempo de prueba sobre el mundo entero, donde van a caer todas las caretas. Y donde ya no va a haber una nebulosa con respecto a quién es quién. Más bien ese tiempo de prueba va a sacar a relucir quién es sellado por Dios y quién es sellado por el diablo, como lo vamos a ver en capítulos más adelante. Yendo a otro texto de los Salmos, en el Salmo 7, versículo 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. En el tiempo de prueba, entonces, el Señor saca a relucir lo que hay en la mente, y la gente se veía en tiempos de paz, se veían todos normales, todos bien. Pero en tiempos de crisis, de escasez, de guerra, de no sé cómo decirlo, revueltas y hambrunas, la verdad es que lo que estaba en la mente, lo que estaba en el corazón ahora se exterioriza y se logra ver lo que estaba. Y el Señor, ¿a quiénes guarda? A sus hijos, dice. Y a los impíos son quemados en ese juicio. Es un tiempo de prueba, es una distinción, y el Señor se ve una clara distinción entre cómo va a reaccionar el pueblo que es hijo de Dios, que son los justos, y los que son impíos. Lo mismo vemos en el Salmo 94. Voy al Salmo 94 para que vayamos viendo cómo en la Escritura se va hablando esto de la prueba, ¿no es cierto? El Salmo 94, versículo 12 dice: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Para el justo, el que está en Cristo, el que tiene el Espíritu Santo, ¿debe temer el tiempo de prueba? No, no debe temerlo. ¿Será un tiempo de sufrimiento? Sí. Pero no lo tememos. ¿Por qué? Porque incluso nos consideramos bienaventurados el recibir la corrección de Dios. Porque entendemos que esos tiempos de prueba nos instruyen, nos santifican gracias a la obra del Espíritu en nosotros. No es porque nosotros somos muy buenos, es porque el que está en nosotros es muy bueno. Y por tanto no tememos, porque entendemos que el Señor permite pruebas en nuestra vida con un objetivo bueno. Dice, para hacerle descansar en los días de aflicción. El Señor nos prueba, y en esa prueba Él quema la paja, lo malo de nuestro carácter y nuestro ser, nos santifica y de esa manera nos lleva al descanso. La santificación en el creyente, por tanto, lleva descanso. La disciplina en la vida del creyente, que el Señor nos disciplina, es un acto de amor de Dios. Lo vamos a tener que hablar en la siguiente sesión, porque eso se habla de esto cuando Jesús habla a la iglesia de la Odisea. Por ahora lo que vemos que en la prueba, por un lado el creyente es santificado y es una bendición para él, en tanto dice que para el impío se cava el hoyo, eso es su tumba. La verdad es que el tiempo de prueba el impío no lo tolera, no lo soporta, y aumenta la injusticia y aumenta la maldad, porque sale todo lo que estaba dentro. Pero el Señor no abandonará, Jehová, a su pueblo. El Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros. Creo que entendemos, ¿no es cierto? Con estos salmos estamos entendiendo el concepto. El concepto acá es que nos damos cuenta que el Señor tiene diseñado un tiempo de prueba para el mundo entero. Un tiempo de prueba que viene. Y en ese tiempo de prueba le dice a la iglesia de Filadelfia: como tú guardaste mi nombre y mi palabra pacientemente, yo te voy a guardar a ti también. Te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar a los que moran sobre la tierra. Ese tiempo de prueba, entonces, gran parte del libro Apocalipsis lo va a describir, ¿no es cierto? Y realmente vamos a ver que ese tiempo de prueba va a llevar a una división donde vamos a ver claramente trigo y cizaña. Y aquí obviamente se abre un tema, y que es un tema que la verdad es que hoy día no lo vamos a poder resolver, que tiene que ver con que cómo guardará el Señor a su iglesia fiel de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Ustedes se imaginarán que aquí hay
hay varias opciones y también hay posturas que probablemente ustedes mismos vienen, ¿no es cierto? Nosotros venimos con posturas. Hay dos opciones grandes acá. En primer lugar, que Él va a guardar a su iglesia de la hora de prueba mientras el mundo entero atraviese la prueba y la iglesia esté también en la prueba, pero sea guardada durante la prueba. Esa es una opción, ¿no es cierto? Como vemos, por ejemplo, en las 10 plagas de Egipto, donde está el pueblo de Israel y están las 10 plagas y Egipto está siendo duramente probado, ¿no es cierto? Y el pueblo de Israel está siendo protegido mientras está ahí. Otra opción es que Dios saca al pueblo para que no viva ese tiempo de prueba, ¿no es cierto? Esa es otra opción. Y hay una tercera opción, es que pasen ambas cosas, que por un periodo Dios guarde a su iglesia durante la prueba y después Dios saque su iglesia en la parte más cruenta de la prueba. Y me imagino que, ¿no es cierto?, están entendiendo que estoy hablando de distintas posturas sobre el arrebatamiento de la iglesia. Este evento glorioso donde Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia, resucitará a los muertos en Cristo y los que estemos vivos nos encontraremos con Él en el aire y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y tendremos cuerpo glorificado y estaremos con nuestro Señor. Nadie pone en duda que seremos arrebatados, que ocurrirá el arrebatamiento. Lo que sí hay mucha discusión y siempre había un dilema es cuándo ocurrirá esto. Y la verdad es que eso no es algo que voy a abarcar hoy día, en el tema de hoy día, sino que más adelante durante el libro vamos a ir viendo las distintas opciones que hay respecto al arrebatamiento y también les voy a ir diciendo obviamente cuál es la opción que me parece más adecuada a mí, aunque yo puedo estar equivocado. Lo que sí, por ahora les adelanto lo siguiente. Sea cual sea tu postura respecto al cuándo del arrebatamiento, la sugerencia bíblica es a estar vigilante. Porque no vaya a ser que tu postura esté equivocada, ¿no es cierto? O mi postura esté equivocada y el Señor venga en otro momento y me haya no preparado. Debo estar siempre preparado. Debo estar preparado para ser arrebatado hoy día, o en la mitad de la tribulación, o al final de la tribulación, o en cualquier tiempo. El llamado a estar vigilantes, es el llamado del Señor. Por tanto, me quedo con esto. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Sea como sea, ya sea que estemos en la prueba o el Señor nos lleve a la prueba, el Señor nos guarda, pero dice que ¿a quiénes? A los que han guardado la palabra de su paciencia. Por tanto, persevera. Y el Señor te llama a estar vigilante. A no pensar de que esto puede ocurrir, no sé, en 100 años más. No. Todas las generaciones creyentes tienen que pensar que Cristo viene en su vida, en su época. Desde la primera iglesia. Desde los apóstoles que dijeron, no, ya estamos en los últimos tiempos. Nosotros también tenemos que pensar eso. Todas las generaciones eclesiásticas de todas las épocas tienen que pensar que el Señor viene en su época. Y por eso Jesús dice en el versículo 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Esa es la sensación que debemos tener, amados hermanos, esto de pensar de que realmente el Señor puede venir en mi vida. ¿Y qué pasa si el Señor viene durante los siguientes 5 años? Estoy preparado para eso. Estoy preparado para que el Señor venga esta década, que el Señor me busque. Y si el Señor viene en 3 años más, estoy preparado. Tengo que estar pensando en que el Señor puede venir pronto, puede venir y ya sea que tome una postura pre o post del voy a pasar o no la tribulación, debo estar preparado para todo escenario, para todo evento, pensando en que no, yo voy a guardar la palabra, la paciencia, es decir, voy a perseverar, buscando al Señor todos los días, orando todos los días, no caer en pecado, ¿no es cierto?, sino que arrepintiéndome todos los días y perseverar en el Señor, no negar su nombre. El llamado es a estar llenos de Él y retener lo que tienes. Recuerda, la iglesia de Filadelfia, ellos guardaron, ellos retuvieron, y Jesús ahora nos dice, retén lo que tienes. Y acá muchos pueden decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que retener si finalmente mi salvación está segura en Cristo? Es verdad, la salvación está segura en Cristo, pero ojo, da la impresión que el galardón no.
La escritura nos dice lo siguiente, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y este es un tema que es bien interesante, porque cuando dice acá, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, este es un versículo que he retomado al final del libro, donde dice en el capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí vengo pronto, fíjense lo mismo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El galardón, la recompensa va a ser de acuerdo a tus obras. Tu salvación no es por obras. La salvación es gratuita. Sea que tengas muchas obras, tengas pocas obras o tengas malas obras, la salvación es gratuita. Pero el galardón no. El galardón es de acuerdo a tus obras. Y eso no lo debes olvidar. El Señor acá dice, yo vengo y vengo con mi galardón y voy a recompensarte de acuerdo a lo que tú hiciste. No a las buenas ganas que tuviste, no, a lo que tú hiciste, a tus obras. Y eso le dice a esta iglesia, que le dice, reténganlo. A la iglesia de Filadelfia, reténganlo para que ninguno tome tu corona. El Señor tiene una recompensa y dice, tú retén esta recompensa. Y esto nos hace reflexionar respecto al tema de la recompensa, porque una de las cosas que vemos también en segunda de Juan, en la segunda epístola de Juan, versículo 8, dice lo siguiente, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Fíjese qué interesante. Juan acá está diciendo que podemos perder el fruto de nuestro trabajo y recibir un galardón incompleto. Es decir, si no persevero todo el rato, ¿no es cierto?, firme en el Señor, haciendo las cosas que debo hacer, ¿no es cierto?, que el camino de buenas obras que Él preparó para mí, yo puedo perder el fruto de ese trabajo. Y Él dice, no, tú persevera para que recibas todo el galardón que Dios tiene planeado para ti. Solo que ese galardón que vas a recibir va a ser de acuerdo a tus obras. Por tanto, Jesús también le dice a la iglesia de Filadelfia, tú retén eso, tú no dejes de correr la carrera, no pierdas el fruto de tu trabajo. Recibe tu galardón completo. Y hay otro pasaje más que nos habla de esto, que nos insta a eso, que es 1 Corintios 3, donde vemos la advertencia también de Pablo, cuando dice en el versículo 13, dice, hablando de obreros, específicamente probablemente de pastores que están construyendo iglesia, ¿no es cierto? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, por la prueba, ¿no es cierto? Recuerden cuando hablamos del fuego, el fuego la prueba, el crisol. La obra de cada cual, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si pasó el fuego y la obra quedó en pie, hubo oro, construyó con oro. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjese qué interesante. También Pablo, al igual que Juan, al igual que en Apocalipsis, nos dice, miren, este no es un tema de salvación. Tus obras no determinan la salvación. Incluso esta persona que tal vez construyó mal, construyó con paja y se quemó todo, él dice, será salvo. Pero él va a sufrir pérdida. No va a tener la recompensa completa. Él va a llegar, pero como pasado por fuego, dice. Va a llegar chamuscaíto y llega al reino de los cielos, ¿no es cierto? Pero su galardón no es el completo, no tiene la recompensa completa. Por tanto, tú retén lo que Dios te dio. Queridos, la salvación la tenemos segura en Cristo. Pero el galardón es de acuerdo a tus obras, es de acuerdo a mis obras. Por tanto, persevera haciendo el bien. Persevera siendo dadivoso, cumpliendo la palabra del Señor, persevera no negando a Cristo, persevera para que obtengas el galardón completo, para que nadie te quite tu corona, sino que tú la retengas, ¿no es cierto? Y obtengas esta recompensa y el fuego la prueba, saque a relucir que en realidad construiste no con paja y heno, sino que con oro y con plata. Así que, amada iglesia, el llamado del Señor para cada uno de nosotros
es precisamente este, diciendo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor nos va a hacer columnas en su templo, y nunca más saldremos de ahí. Algunos piensan que esta es una referencia a lo que pasaba en Filadelfia propiamente tal, porque esa ciudad dice que fue azotada muchas veces por terremotos. Y ustedes saben, cuando hay terremotos, bueno, nosotros vamos tal vez a lugares seguros dentro de nuestra casa, pero esas casas no están construidas igual que nosotros. Por tanto, en esa época, cuando había terremotos, tenían que salir corriendo a las casas. Eran casas de adobe, casas que se destruían, el techo caía sobre ellos. Había terremoto y tenían que salir corriendo. Y eso pasaba mucho en Filadelfia, se ve ahí muchas fracturas de terremoto. Y acá Jesús dice: ustedes nunca más van a tener que salir de ahí. Ustedes al revés, van a hacer columnas en el templo. Y probablemente hay una referencia a eso. O también puede haber una referencia precisamente a lo que se debía a esta debilidad de este pueblo. Filadelfia era una ciudad chica, no fuerte, no era como Sardis, que era potente. Pero Sardis, en su orgullo, fue conquistada varias veces. En cambio, Filadelfia, en su pobreza, la verdad es que nunca fue conquistada. Nadie la quiso conquistar. El Señor acá dice: mira, al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La nueva Jerusalén desciende, ya está descendiendo, dice Cristo. Es como y ya esto se está llevando a cabo. Recuerden cuando Él estaba en la cruz y antes de morir Él dijo: hecho está. Esto ya está hecho, esto ya viene, esto es certero, así que persevera, dice. Ya viene tu recompensa, viene bajando del cielo, viene la nueva Jerusalén. Así que no bajes los brazos, retén lo que tengo para ti. Y voy a escribir mi nombre, lo voy a estampar en tu frente, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, el nombre del Hijo de Dios, el nombre nuevo que Jesucristo tendrá y que aún nadie conoce y será revelado cuando Él venga, de acuerdo a lo que sale escrito en Apocalipsis 19, pero aún no hemos llegado ahí. Y este nombre es muy interesante, el nombre que Dios escribe sobre nosotros, porque también aparece en Apocalipsis 14, cuando habla en el versículo 1 de los 144.000 que tienen escrito su nombre en las frentes. Tampoco me voy a meter hoy día en el tema de los 144.000, ¿no es cierto? Pero ahí ellos también aparecen con sus nombres en la frente. Y cuando termina Apocalipsis en el capítulo 22, habla de los que habitan la Sion celestial. ¿Y quiénes habitan la Sion celestial? Los que tienen el nombre de Dios en la frente. ¿Qué significa eso? Que el que tiene escrito el nombre de Dios, eso significa que es posesión de Dios. Y en el libro Apocalipsis vamos a ver dos tipos de personas: los que son posesión de Dios, el pueblo de Dios, y los que son posesión de la bestia, el pueblo del diablo. Por tanto, querida iglesia, la promesa es para ti. El Señor dice: tú retén esto, porque tú eres posesión de Dios. Tú habitarás en la Sion celestial, el nombre de Dios estará escrito en tu frente, así que persevera, persevera, retén la corona, que ninguno te la tome. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, oremos. Jesucristo, qué glorioso eres tú. Tú eres tan bueno, tú eres victorioso, tú eres el Rey de Reyes, y nosotros la verdad es que somos débiles como Filadelfia, no tenemos poder. Sin embargo, en ti hay poder, no necesitamos más. Si tú abres, nadie puede cerrar. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra y guardar tu nombre, a no negarte en ningún momento. A no negarte, sino que perseverar, Señor, perseverar hasta el fin, con buenas obras, y retener lo que tú nos has dado para obtener el galardón completo. Ten misericordia a nosotros y capacítanos, Señor, para perseverar hasta el fin. Gracias porque tu santa ciudad ya viene, Señor, ya viene el reino grandioso, y debemos estar dispuestos a morir a esta vida, Señor, para vivir eternamente contigo. En el nombre de Jesús te alabamos.